Buenas noches a todos los que están aquí presentes, gracias por acompañarnos y los que nos siguen desde casa por medio de la plataforma también bienvenidos. Yo soy el doctor Omar Domínguez, actual vicepresidente del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, y el día de hoy me toca coordinar la sesión de este mes. Tenemos dos invitados que para mí son de los mejores ponentes en este tema. El tema es cirugía de mínima invasión en la era del cáncer de faringe asociado a virus del papiloma humano. Comenzará el doctor Juan José Soto Ávila. El doctor Juan José Soto Ávila, mi maestro, él es el profesor titular de la subespecialidad de cirugía oncológica de cabeza y cuello en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Es cirujano oncólogo egresado por el Instituto Nacional de Cancerología y tiene un fellowship en cirugía oncológica de cabeza y cuello por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. Y después de la presentación del doctor Juan José Soto, nos acompaña el doctor Mario Fernández. Mario reside en España, es el jefe del servicio de otorrino y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Gregorio Marañón. Probablemente es el pionero en la técnica de mínima invasión transoral ultrasónica de la que nos hablará más adelante. Le agradecemos por conectarse porque él ahorita está en Suecia y en Suecia son las 3 de la mañana. Pero bueno, como siempre, nos apoya y demás, y pues está aquí gustoso de compartir con ustedes lo que él sabe hacer, ¿no? Sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Juan Soto. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y adelante. Buenas noches a los presentes, buenas noches a los que están conectados. Gracias al Colegio de Otorrinolaringología y Cirujanos de Cabeza y Cuello, en especial al doctor Domínguez, por esta amable invitación. Por cierto, tengo que decirles que quisiera que nuestra sociedad de oncología tuviera una organización como esta, ¿no? Bueno, ¿por qué hablar de este tema? Me va a tocar la parte de hablar de antecedentes, de todo el panorama de tratamiento y antecedentes del cáncer de faringe, pero particularmente de orofaringe. No vamos a tocar nasofaringe ni hipofaringe. Bien, a pesar de ser una enfermedad muy rara, si se fijan en la figura circular, representa el 3% únicamente de todas las neoplasias malignas, junto con la cavidad oral. Pero ha tenido un incremento dramático en su incidencia. Aún así siguen siendo muy raras las neoplasias escamosas del área de la cabeza y el cuello. En Estados Unidos ocupando el segundo lugar después de cavidad oral, con una mortalidad de una tercera parte. Y aquí en México, desgraciadamente por un subregistro, la presentación no la están pasando, perdón. Un segundito. ¿Me regreso o no? No, ¿verdad? Estábamos hablando. Ok. Bien, les comentaba que en México hay un subregistro y esto debido a muchos factores, principalmente de parte del médico, que no tenemos ese deseo de registrar. Segundo, porque hay muchos sistemas de salud públicos, privados, no se diga, donde se va disolviendo toda la información. Pero aún así, sabemos que en orofaringe ocupa el tercer lugar de los casos de tumores escamosos del área de cabeza y cuello, pero con una mortalidad mucho más alta que la que presenta Estados Unidos, con 3/4 partes de su mortalidad. De manera general, estos pacientes llegan con la enfermedad localmente avanzada, con tumores grandes, con enfermedad ganglionar, y bueno, esto va a afectar la supervivencia, donde una supervivencia global de estos tumores no rebasa el 60% a 5 años. Y si hablamos de enfermedad localmente avanzada, pues es menor de 50%. Vamos a ver que esta información que le estoy dando, ahora que toquemos lo del virus del papiloma humano, pues va a ir cambiando. Ustedes como otorrinolaringólogos
estaban acostumbrados, a lo mejor los más jóvenes no, que la amigdalectomía era como la colistectomía y la apendicectomía para el cirujano, a destajo, indiscriminado. Pero desde los años 60 se ha visto un decremento de esta cirugía. Curiosamente, en estas mismas fechas ha habido un incremento del cáncer orofaringio. Y este estudio danés, la gráfica del lado derecho, vemos cómo va descendiendo la incidencia de amigdalectomías y va aumentando la incidencia de cáncer orofaringio relacionado al BPH. Lo han querido correlacionar incluso como factor protector hacer la amigdalectomía en la infancia, pero no suficientemente poderoso como para decir es una estrategia que disminuye el riesgo de cáncer de orofaringe. Entonces, de hecho, en pacientes mayores de 60 años, aquellos que tienen antecedente de amigdalectomía tienen mayor riesgo de cáncer de base de lengua. Entonces, asociarlo a un factor protector no es necesariamente, pero es curioso estos cambios en la disminución de la amigdalectomía y el incremento del cáncer de orofaringe. También sabemos que ha disminuido la incidencia de tabaquismo, como vemos aquí desde los 50, en donde casi la mitad de la población en Estados Unidos fumaba, ha descendido hasta un 16%. Y para todos los tumores escamosos de cabeza y cuello, pues es un factor de riesgo muy importante el consumo del tabaco y el alcohol. Ahora, para el cáncer de orofaringe, pues tenemos un factor de riesgo bastante importante, que es la exposición sexual. Y esto no es algo nuevo, no es que nos hemos estimulado aquí, por ejemplo, con Austin Powers, sino desde hace muchos años, 1000 años después de Cristo, ya se plasmaba en la arquitectura, pues la poligamia, la felación, como pues parte de ciertas culturas. Este es en India, y bueno, sabemos que el mayor factor de riesgo para cáncer de orofaringe relacionado al BPH es múltiples parejas sexuales y una larga exposición a actividades sexuales de riesgo. Una de ellas es sexo oral sin protección. Otra gráfica donde vemos el incremento de tumores relacionados al BPH hasta 225%, comparado con una disminución en 50% de los tumores no relacionados al BPH. Ahora hay que entender cuáles son los mecanismos de carcinogénesis en estos dos grupos, los que son BPH negativos y BPH positivos. Son distintos y que esto puede traducir agresividad de un tumor. No pretendo hacer una clase de biología molecular, pero entender que la exposición crónica a carcinógenos van a causar un daño al DNA y esto causar mutaciones o de lesiones irreversibles, lo cual puede producir un cáncer, principalmente sobre un gen supresor de tumor, que es el P53. No así el virus del papiloma humano, en donde el serotipo que está involucrado prácticamente en el 100% de los casos de orofaringe es el serotipo 16, y este expresa dos proteínas, E6 y E7. La importancia que tiene esto es que hay dos vías por las cuales podemos llegar a tener un tumor. Una es por acelerar la fase de síntesis del ciclo celular, degradando la función de un gen supresor del tumor, que es el gen del retinoblastoma. Pero la importancia que tiene esto es que expresa una proteína que se llama P16. De tal manera que para nosotros detectar en un tumor que esté relacionado con BPH, basta con hacer inmunohistoquímica para P16 para decir este tumor es BPH positivo. La otra vía donde está bien involucrado el BPH es expresando esta oncoproteína E6 y también altera la función de P53. Como sabemos, pues es un policía que está regulando el ciclo celular y va a promover el que la célula siga creciendo y no se vaya a la apoptosis. Anatómicamente,
la zona de la orofaringe, principalmente las amígdalas, la base de la lengua, es un sitio muy peculiar por su epitelio. Es un epitelio no queratinizado, es un epitelio que tiene unas criptas y que además de esas criptas tienen unas fisuras, esas criptas que va a ayudar a que los viriones se depositen ahí, causen infección y haya una reacción antígeno-anticuerpo con los linfocitos que se producen en los folículos linfoides del área, y esto alterar la membrana basal y las células madre de la membrana basal, pudiendo provocar células ya dañadas del DNA, y esto con la capacidad de invadir hacia tejido linfático más profundo, incluso hacia tejido vascular. Esto no sucede de la noche a la mañana, como sucede en el cáncer cervicuterino. El periodo de latencia en el cervicuterino es alrededor de 10 años. En el cáncer de orofaringe se ha reportado hasta 30 años de latencia. Entonces vamos a ver que la edad de presentación no necesariamente es en jóvenes, sino se ven en adultos mayores por el periodo de exposición. Recordemos, exposición sexual, múltiples parejas y pues actividades de alto riesgo. Y en un modelo de una alteración en el epitelio, sobre todo relacionado al BPH, tiene la capacidad del tejido por el propio sistema inmune de tener regresión y no necesariamente tener un cáncer. Desgraciadamente esta zona no tiene lesiones precancerosas, como, no sé, un condiloma, papiloma, no lo hay. Habitualmente empieza a crecer un tumor. No, la diferencia entre un tumor epidermoide no relacionado al BPH es que puede ser algo submucoso, sin un componente tan exofítico. Vemos aquí la gran diferencia que existe genética entre un tumor de cabeza y cuello relacionado al BPH, que es la columna izquierda, donde todo eso que ven pintado de naranja, verde, azul, son amplificaciones de lesiones homocigóticas, mutaciones, la supresión de mutación del P53 en 84%, versus la columna derecha, donde son expuestos a BPH positivo, la probabilidad de tener una alteración genética es muy baja. Por ejemplo, 3% en P53. Y esto, de igual manera, pues va a traducir menos agresividad de los tumores. Podemos diferenciarlos en varios aspectos, los BPH positivos y los BPH negativos, por la localización. Platicábamos que la orofaringe, particularmente la amígdala y la base de la lengua, son muy propensos a esta infección, habitualmente más jóvenes, un nivel social alto. De igual manera, mujeres, hombres. Les decía, tejido no queratinizante para los BPH positivos, con estadios probablemente en tamaño del tumor más pequeños, pero con enfermedad ganglionar, más tumores más grandes o múltiples. Las mutaciones, ya lo veíamos en la diapositiva pasada, muy pocas, y los factores de riesgo para los BPH negativos, alcohol, tabaco, y para los positivos, hábito sexual. La incidencia va en incremento en los BPH positivos, pero con una supervivencia bastante larga. Y les comentaba de la edad, por el periodo de latencia de infección, pues ahora estamos viendo pacientes mayores de 70 años. Nada más que en los mayores de 70 años ya no importa si es BPH positivo o no, porque las curvas siguen como si fuera un tumor BPH negativo de supervivencia, a diferencia de los menores de 70 años. Entonces, la edad sí juega un factor importante, pero lo común es que sean menores de 70 años la edad de presentación. La presentación clínica pues puede ser muy variable. Aquí les puse varios síntomas, pero lo que normalmente como llega el motivo de consulta es tumor cervical. Probablemente se puede agregar otalgia, odinofagia, disfagia, ya en tumores más grandes, pero el síntoma más frecuente o el signo es
aumento de volumen en alguno de los semicuellos. Ya que tenemos un paciente con sospecha de un tumor de este tipo, pues hay que hacer una historia clínica completa, tenemos que tener una biopsia. Si estamos en esta parte del mundo, pues la biopsia puede ser por una biopsia por aspiración con aguja fina de algún ganglio. Si están en Reino Unido, ellos quieren tejido del tumor primario. ¿Por qué razón? Nada más es gusto, pero no son muy apegados a las biopsias con aguja delgada. Hay que hacer estudios de extensión, por supuesto la tomografía para nosotros que abordamos este tipo de tumores nos da mucha información para diseñar un tratamiento, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, para ver extensión de tumor. También podemos agregar el PET-CT. En orofaringe ahora se quiere ya no mencionar tanto una metástasis en cuello de un primario desconocido, porque el 97% de los casos se va a encontrar en la base de la lengua. Y esto por el uso del robot. Entonces, el PET es muy importante. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de imágenes que nos va a dar información de dónde pudiera estar el primario, porque no es raro encontrar pacientes BPH positivos solo con el ganglio y no nada de la exploración física ni endoscópica. Por supuesto, esto debe ser parte de un manejo multidisciplinario en un tumor board o la clínica del área de cabeza y cuello y todas las evaluaciones que se requieren antes de empezar los tratamientos. Vemos aquí ejemplos de la tomografía donde no vemos nada a nivel del orofaringe y solo una adenopatía cervical derecha nivel 2 con un centro necrótico. En un PET-CT sí se logra ver el tumor primario a nivel de la amígdala, pero el que está del lado derecho solo vemos el conglomerado, pero nada en orofaringe que esté hipermetabólico. Y después de robot se va a encontrar, hacer una resección amplia de la base de la lengua, se puede encontrar hasta el 97% más o menos el primario. Bien, debido a este estudio de Huang, se cambió la clasificación en un sistema donde pues agrupamos los tumores por tamaño, por enfermedad ganglionar y si hay enfermedad metastásica. Entonces, si ven del lado izquierdo, aquellos tumores que están relacionados al BPH, la supervivencia de 6 años es por arriba del 80% independientemente de la etapa clínica. No así en los no relacionados con el BPH, donde cada etapa clínica, cada incremento del tamaño del tumor, número de ganglios, pues va a decrementar la supervivencia a 6 años. ¿Cómo los estadificamos? Pues usamos el sistema TNM actualmente de la edición, de la octava edición, publicada en 2017, pero no quiero aburrirlos con esto, sino quiero que vean las diferencias entre las etapas clínicas. Un paciente etapa clínica 1, P16 negativo, ya comentamos que P16 es suficiente para poder asociarlo a BPH. En todos los ensayos clínicos y en la práctica diaria es la herramienta que se debe de utilizar. Si queremos hablar de estándares de oro para la identificación de BPH, pues se requiere reacciones en cadena polimerasa, transcriptasa reversa, para decir, así está el BPH y se pueden ver todas las características virales, pero basta con inmunohistoquímica para decir que el tumor es P16 positivo o negativo. Bien, vean la diferencia entre etapa clínica 1, P16 positivo, tumores hasta 4 centímetros, con ganglios múltiples, pero menores de 6 centímetros. Ipsilaterales. Etapas clínica 2, para los P16 positivos, tumores todavía más grandes de 4 centímetros, ya con enfermedad bilateral, siendo menores de 6 centímetros. Etapas clínicas 3, tumores de más de 6 centímetros. En los que son P16 negativos, un conglomerado de más de 6 centímetros lo clasificamos como una etapa clínica 4B por el tamaño del tumor. Entonces vean la diferencia.
solo por expresar, por estar relacionado al VPH. Y están estos grupos de riesgo con el fin de identificar cómo sobreviven y también de ver cómo los podemos tratar. Teniendo bajo riesgo, P16 positivo, no fumadores sin ganglios. Riesgo intermedio, hay dos grupos, aquellos que son P16 positivos, que fuman, cuánto no sé, ahorita vamos a ver otra diapositiva, y que pueden tener hasta ganglios más de 6 centímetros y bilaterales, siguen cayendo en riesgo intermedio. P16 negativos, aquellos que no fuman, y tumores hasta T3, y alto riesgo, los otros T4 con enfermedad ganglionar, P16 negativos, con supervivencias en los grupos de alto riesgo de 90% a 5 años. Ahora, ¿solo es necesario saber el estado de P16? No, también hay que ver las comorbilidades del paciente. Les comentaba que también ocurren en edades mayores y VPH positivo. No quiere decir que al saber que es un tumor P16 positivo o VPH positivo, que es lo mismo, necesariamente tiene que ser de una persona joven. Entonces, no significa que un tumor que exprese, que esté relacionado al VPH positivo, pues no fume y no beba. Y se ha querido adaptar los grupos de riesgo para todavía ser más selectivos. Si se fijan aquí en etapa clínica 1, hablamos tumores menos de 4 centímetros, ganglios ipsilaterales menos de 6 centímetros, esa es la etapa clínica 1, que no tienen comorbilidades utilizando esta escala de AC27 con un solo punto, que es una escala que se utiliza en Reino Unido para comorbilidades, es decir, que pueden ser hipertensos, pueden ser diabéticos, obesos, pero nada representativo, y que fuman menos de 10 paquetes al año caen en bajo riesgo, pero aquellos que fuman más de 10 paquetes al año caen en riesgo intermedio. Así como los que tienen otras comorbilidades. Y esto pues va a afectar la supervivencia. Bien, ¿qué estrategias de tratamiento tenemos? La piedra angular para todos los tumores epiteliales de cabeza y cuello es la cirugía. Desgraciadamente, la cirugía para orofaringe, como pueden imaginarse, como se hacía tradicionalmente, pues es muy mórbida. Si estamos hablando de un tumor con larga supervivencia, lo que queremos ser no tan mórbidos. Entonces, se ha avanzado muchísimo en los abordajes quirúrgicos. Y quiero aclarar que es el abordaje, no la técnica quirúrgica, no los principios de resección oncológica con márgenes negativos. Entonces, las herramientas con las que ahorita contamos, bueno, nosotros no, somos muy pobres, pero el robot, el láser, pues ha venido a cambiar la historia, ¿no? La radioterapia también es una herramienta muy, muy importante en estos tumores. Es tejido muy radiosensible, pero con secuelas a largo plazo severas, y la quimioterapia agregada a la radiación, pues también con excelentes respuestas. Entonces, dependiendo del estado de P16, ¿podemos cambiar esto? La verdad es que sí, hay que tomar en cuenta, nuestros objetivos del tratamiento son el control del tumor y la función del órgano. El control del tumor lo vamos a obtener principalmente pues con cirugía, también con radioterapia, pero la función del órgano, ¿a quién le va mejor? Y eso es lo que genera paradigmas, ¿no? Entonces, los que estamos a favor de la cirugía, pues, ok, los operamos con un robot, pero de todos modos tenemos que radiar. Entonces, ¿cuál fue el beneficio de una cirugía de mínimo abordaje si de todos modos tenemos que radiar? Entonces, a dónde vamos es a tratar de disminuir la adyuvancia. Esto es el tratamiento que requiere un paciente según los resultados de patología. Entonces, los que están a favor de la cirugía, yo estoy a favor de la cirugía, menor toxicidad tardía. Los que critican la cirugía, les comentaba, pues dicen, bueno, van a requerir radioterapia o quimioradioterapia hasta 60% de los casos, pues ya es un tratamiento trimodal. Ya la toxicidad, que queremos ser más tranquilos, pues no se cumple, ¿no? Y la cirugía mínimamente invasiva y la adyuvancia de escalada, ¿pueden mantener la supervivencia? Esto lo dejo como pregunta porque todavía no sabemos esa respuesta. Cuando el paciente elige o no es candidato a cirugía,
el tratamiento estándar es quimio-radioterapia, no hay otra. Pero está bajo investigación si se pueden radiar sin radioterapia sola versus quimio-radio, bajar la dosis de radioterapia según vaya respondiendo durante el tratamiento, o seleccionar a los pacientes con quimioterapia de inducción para poder ver si damos dosis más bajas de radioterapia con bastante ventaja en la supervivencia. Vemos esta base de datos nacional americana que se utilizó para la octava edición de la JCC, donde etapas clínica 1, BPH positivos, tanto riesgo bajo y riesgo intermedio se trataron con cirugía como monoterapia con una supervivencia de 93%. Riesgo intermedio con una supervivencia igual a 4 años de 92%, sin marcar diferencia con aquellos que recibieron además radioterapia y quimio-radio. Entonces, de ahí que pues debe de ir dirigido para allá el tratamiento, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no ser tan agresivos con los tratamientos? Pues ya lo estábamos platicando. Con el cambio de la clasificación se logró un subestadiaje de cerca de 94% y un incremento de etapas clínicas 1 hasta el 63.5%. Es decir, solo teníamos 3.2% de etapas clínicas 1 anteriormente y estábamos sobretratando a los pacientes. Hay un análisis de todos los estudios de tratamiento radical no quirúrgico con quimio-radio. El RTOGEL 9111 es un estudio muy clásico en cáncer de laringe que se hizo un análisis 10 años después, junto con estos otros dos que hablaron solo de, no solo de laringe, sino de cabeza y cuello en general, escamosos, quimio-radioterapia, con toxicidades tardías, sobre todo en deglución, en necesidad de tubos gástricos, de traqueostomía hasta 43%. Entonces, sí es muy importante hablar de la desintensificación. Bien, les comentaba de los abordajes quirúrgicos, ya les dije, la cirugía es lo mejor, pero esto que le estoy poniendo es anecdótico. Es muy raro que encontremos hoy en día un paciente que llegue con un tumor pequeño, que tenga una muy buena apertura bucal y que podamos tener acceso sin equipamiento a la lesión. Probablemente un tumor inicial de amígdala sí lo podemos hacer, pero la base de la lengua, sin robot, sin un separador especial, que lo van a ver ahorita con el doctor Mario, pues es difícil llegar a ese sitio. Entonces, pues estos abordajes quedan prácticamente anecdóticos. Claro que podemos llegar a la base de la lengua, claro que podemos llegar, pero ¿a qué costo? Con un abordaje labio-mandibular lingual, que es una operación, esta operación se le conoce como trotter, y podemos llegar perfectamente a la base de la lengua y tener márgenes limpios, pero a un costo alto de morbilidad, ¿no? Otros abordajes submandibulares, cuando queremos salvaguardar la integridad del labio, del músculo orbicular del labio, pues hay otros colgajos que se pueden hacer, visor flap, pull through, y podemos llegar a la base de la lengua sin mayor problema. Pero les comento, esto es anecdótico y sí podemos echar mano en escenario de salvamento. Este estudio que les presento de 204 pacientes es el estudio más importante de cirugía transoral láser para BPH positivo, etapas clínicas 3 y 4, pero entre paréntesis está la 7ª edición, tratados con la resección láser más disección de cuello. Vean las supervivencias que se logran. Sí, con adyuvancia, pero una resección no mórbida. Supervivencias de 86%, supervivencias libres de enfermedad de 82%, control locorregional casi del 100%. Entonces, a raíz de esto, en 2009 la FDA aprueba el robot, el sistema Da Vinci, para tratar cáncer de orofaringe. Entonces, 2009 ya tiene su buena madurez. Esta serie de Almeida es la más grande porque reunió todos los casos de resecciones transorales de distintos sitios anatómicos, no necesariamente orofaringe, sino también la laringe, sobre todo la supraglotis. Y si vemos la primer gráfica,
tanto para amígdala como base de la lengua, el control locorregional a cerca de 7 años, cerca del 90%. Igual, si se logra márgenes negativos, pues también control locorregional bastante alto, a diferencia de los márgenes positivos, ¿no? Y bueno, en un análisis de los P16 positivos y P16 negativos, pues sería raro que no les fuera mejor a los P16 positivos, ¿no? Eso ya lo hemos comentado. De manera global, todos los casos que reunieron, la supervivencia específica de la enfermedad muy alta, les digo, cerca de 7 años, 90%. Y bueno, también se ha comparado, ya sabemos que, bueno, no se tiene que hacer una cirugía tan mórbida, que tiene buenos controles oncológicos. Ahora hay que compararlo con otro tratamiento estándar, que es radioterapia. Y está este estudio publicado en Lancet en 2019, un fase 2 aleatorizado, en donde no hubo diferencia en supervivencia global, en supervivencia libre de progresión para ambos grupos de tratamiento. Lo que sí, un poco de mejor deglución en el grupo de radioterapia, pero sin pues afectar realmente la calidad de vida de los pacientes. Este es un análisis de varias series de cirugía transoral para orofaringe con resultados excelentes en términos de calidad de vida y funcionales. Si se fijan en todas las series, no llega al 2% la necesidad de una traqueotomía permanente y, bueno, salvo esta serie de Cetia, 10.8% de una gastrostomía, con una calidad de vida bastante alta. Hablando ya de función, ya sabemos que tiene un buen control oncológico, ahora hay que ver si funcionalmente termina bien nuestro paciente, ¿no? También se han tratado de investigar otros esquemas en este sentido de no ser tan agresivos, y esto es, como les comentaba, con la inducción. Este estudio del grupo ECOG utilizó un triplete con cisplatino, paclitaxel y cetuximab, pero lo que hicieron inicialmente, este tipo de inducción es tóxica, pero la radioterapia la pudieron disminuir a 54 grays, cuando normalmente el promedio de tratamiento radical es entre los 66 y 70 grays. Y esto pareciera no mucho en cantidad, pero en términos de morbilidad o toxicidad es bastante, sin, bueno, alterar la supervivencia, ¿no? Para no dar quimioterapia y dar otro tipo de terapias como es este anticuerpo monoclonal, que es el cetuximab, se hizo este estudio colaborativo del RTOG 1016, haciendo 2 grupos entre radioterapia más cisplatino, que es el estándar, versus radioterapia con cetuximab. Fueron negativos para el cetuximab, que era el brazo experimental, dado que tanto la supervivencia libre de progresión como la supervivencia global fueron menores de manera significativa para cetuximab. Y Mejana en Reino Unido pues comprobó lo mismo, donde se observó para el grupo de radioterapia más cetuximab mayores tasas de recurrencia y una supervivencia mayor para el grupo de cisplatino, de tal manera que la droga que se tiene que utilizar es cisplatino. En aquellos pacientes que no puedan recibir platinos, bueno, ya se puede indicar otro medicamento, o si está abierto a cetuximab con estos asegúnes, ¿no? Bien, para no darles una guía de qué es lo que hacemos nosotros, quise traer 3 casos clínicos. No es para preguntarles, sino si quieren participar con gusto, pero para que vean cómo se abordan los pacientes y cómo los tratamos. Es un caso de 63 años, mujer, un tumor cervical derecho, de 2 meses de evolución, tratado con antibióticos sin respuesta y otalgia. Como antecedentes, carcinoma vasocelular de la piel de la mejilla, un cáncer de mama del lado izquierdo, psoriasis y tabaquismo hasta hace 3 años, 35 paquetes por año. A la exploración física, una adenopatía de 2.5 centímetros, firme, movible,
Y a la nasofibrolaringoscopía, una lesión exofítica al lado derecho, perdón, aquí dice de Draco, de base de lengua, cruza la línea media sin involucro de epiglotis ni pared faringea lateral. La biopsia, un carcinoma escamoso, P16 positivo. Entonces, pues vemos aquí la tomografía. Yo en la tomografía tengo duda de la extensión a la base de la lengua. A veces hay lesiones pediculares, les decía, submucosas, que no infiltran al músculo. Y bueno, la adenopatía descrita a la exploración física. ¿Qué es relevante de este caso? La historia de tabaquismo es relevante. Es un tumor menos de 4 centímetros y un solo ganglio por tomografía de 2.5. Es decir, es una etapa clínica 1 por ser P16. Entonces es relevante la historia de tabaquismo. Probablemente caería en riesgo intermedio, pero no afectaría el tratamiento a seguir. El cáncer de mama contralateral, para nada, salvo que estuviera activo, ¿no? Porque hay que tratar lo que puede, pues lo más importante en términos de supervivencia para el paciente. Entonces, en ocasiones cuando recurre un paciente de cáncer de mama, pues es más letal que un primario de orofaringe, ¿no? La exploración física, pues sí es importante distinguir si es primario de la amígdala o si sí se va a la base de la lengua. Porque a lo mejor en las opciones quirúrgicas, pues la importancia de los márgenes alterará el plan quirúrgico. La adenopatía movible, pues eso nos dice que vamos a poder hacer una disección de cuello buena, ¿no? Y la imagen, habrá que ver si hay extensión extranodal. Hay ocasiones que se puede ver cómo se interrumpe la interfase entre la adenopatía y, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, y eso le podemos llamar extensión extranodal. Entonces, para este caso en particular, resumiendo, en una etapa clínica 1, digamos riesgo intermedio por el índice tabáquico, las opciones de tratamiento, las dos son adecuadas. Cirugía, quimio, radioterapia. Optamos por cirugía, una cirugía transoral, más disección de cuello, el reporte histopatológico, un carcinoma bien diferenciado, márgenes negativos, y uno de 34 ganglios con metástasis sin extensión extranodal, un solo ganglio. Si somos estrictos, pues habría que pensar en adyuvancia. Les voy a presentar, y esa será la última diapositiva, a dónde van los estudios para evitar que este grupo de pacientes de muy buen riesgo, de muy buena supervivencia, no reciban adyuvancia. Este paciente se radió, como actualmente se debe de hacer por tener enfermedad ganglionar. Bien, otro caso, hombre, 56 años, un tumor cervical. ¿Sí, doctora? Menciona que hubo una biopsia, P16 positiva. La biopsia fue... Del ganglio. Del ganglio. Sí. Con aspiración. Trucut. Con trucut. Trucut. Muy bien. Gracias. Se puede hacer, cuando hay un buen cúmulo de células, se puede hacer la inmuno, en BAF. Pero tiene que ver también con la experiencia del patólogo. Si queremos nosotros de entrada saber que es muy importante en orofaringe el estado de P16, pues lo ideal es hacer un truco. Y hay trucos delgados como se usan en pulmón o en páncreas. Pero en buenas aspiraciones con aguja delgada se puede hacer inmunohistoquímica. Pero tiene que ver con cuánta celularidad hay. ¿Y prefiere un truco a, por ejemplo, retirar el ganglio central de? Sí, porque eso va a retrasar. Si hablamos en términos de tiempo, en términos de costos, pues va a ser más barato hacer la biopsia para poder diseñar el tratamiento. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien en tiempo? Ok. Bien. El segundo caso, 56 años, masculino, un tumor cervical derecho, 6 meses de evolución, fumador activo, 30 paquetes por año, a la exploración física externa, una adenopatía 3 centímetros del lado derecho, movible, y a la exploración, ni siquiera con endoscopía, esta lesión. Si se fijan, un componente endofítico, otro exofítico hacia la amígdala, y eso es lo que se ve. En la tomografía, una lesión quística de 3 centímetros, la lesión en cervical,
Y se reporta, aunque por la imagen no se alcanza a ver, una lesión hacia la base de la lengua de alrededor de 4.5 centímetros. Y si se fijan aquí, la nasofibrolaringoscopía, extensión a pared faríngea lateral, surco gingival y a nivel de la base de la lengua solo mucosa. La biopsia, esta biopsia fue de la lesión del paladar, un carcinoma escamoso, P16 positivo. El PET, negativo para enfermedad metastásica. ¿Por qué PET? La enfermedad está más voluminosa a nivel intraoral y nos puede ayudar a saber si hay enfermedad a distancia. Bien, aún teniendo un tumor más de 4 centímetros por la adenopatía, pues queda en una etapa clínica 2 por ser P16 positivo. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento en este paciente? ¿La cirugía puede ser opción? Sí puede ser opción, pero por la extensión a la pared lateral es poco probable que el robot, a lo mejor el doctor Mario nos sorprende con su técnica y dice, no, sí, yo puedo darle margen, pero hay que pensar en los márgenes, porque volvemos a lo mismo. Si nosotros vamos a meter a un paciente que ya sabemos desde antes de operarlo que no vamos a lograr márgenes negativos y le vamos a dar quimio-radioterapia, una etapa clínica 2, pues entonces, ¿dónde está este pensamiento de no ser tan agresivos en enfermedad que tiene esta alta supervivencia? Entonces ya está mal planteado el tratamiento. Entonces la cirugía, pues no, a mi juicio. Por ahí si hiciéramos un debate, si se logran márgenes negativos, pues podríamos decir que fue una buena decisión, pero es una gran apuesta. Entonces, quimio-radioterapia se le dio a esta paciente, platino, cisplatino, 35 sesiones. A los 3 meses se le hace un PET. El PET se reporta equívoco o indeterminado en el cuello y se decide vigilar. Lo ideal sería haberlo disecado el cuello porque no sabemos si ese tejido que está hipermetabólico es actividad o no. Por eso se llama indeterminado. Ni lo están marcando como positivo o negativo, ¿no? Pero bueno, se dejó progresar, se vigiló, no se operó, y en el paladar una úlcera que no sanó, y el radiólogo pues la reportaba que como radionecrosis. Era actividad tumoral, un tercer PET reporta aumento en el metabolismo, tanto en el primario como en el cuello. Y bueno, ya tenemos un paciente que le dimos un tratamiento estándar, una etapa clínica 2, que yo ya les dije que se comporta súper bien, pero pues que está persistente, ¿no? Y además ahora con trismos, ahora tiene un criterio de resecabilidad. Podríamos pensar en cirugía de salvamento, pues no robótica, sí se puede ser abierta, igual pensando en que se puedan lograr márgenes negativos. Se puede reirradiar al paciente, radioterapia intraoperatoria, realmente en un periodo de 7 meses de haber tenido un tratamiento completo de radioterapia, pensar en reirradiarlo, pues es mucha morbilidad. Este paciente decidimos inmunoterapia. Bueno, el último caso, ya para que entremos con las cosas buenas de la cirugía, es un masculino de 62 años, tumor cervical derecho, sin antecedente de tabaquismo, un tumor visible en base de la lengua y una adenopatía cervical de 4 centímetros. Vemos la tomografía, esta es la biopsia, un carcinoma pobremente diferenciado con la inmuno de P16 positivo y en los estudios de extensión, enfermedad metastásica, tanto pulmonar como en esternón. Pensar en operar a estos pacientes, la verdad es que no le va a ir bien a este paciente, aunque sea P16 positivo, sigue siendo una etapa clínica 4, una etapa metastásica, en donde la supervivencia pues no llega a la mitad de los pacientes a 5 años. Entonces, pues el tratamiento trimodal o va a ser acompañado ahora sí me dije, quédate a descansar. Hay que buscar dentro de las perspectivas que pues, a tratar de hacer menos sea mejor, que los pacientes la puedan pero pues, que no voy a estar mostré en la cultura, pues no necesariamente por ser felices se comportan bien. Y esto es a donde vamos. ¿Oyendo?
Una vez que operamos un paciente vía transoral, ya sea con láser CO2, lodo, que es posible, TORS o TORS, que es el pero cambia la energía que utiliza, que vamos a ver. Es que no queremos darle todo el tratamiento, entonces se clasifican los pacientes ya por el resultado de patología, donde vemos que los pacientes de riesgo bajo son aquellos márgenes negativos y hasta un ganglio. Estos pacientes, está corriendo un estudio muy interesante, bueno, ya se publicó un análisis de 35 meses, no se ha completado toda la vigilancia, en ASCO, en el pasado ASCO de este año, en donde la supervivencia no ha sido diferente en 4 grupos de estudio, hicieron 4. El primero, observación, este estudio de Lecoq 3311, los otros 3, la dosis de radioterapia cambió, 66 grays, 60 y 54. En ninguno ha sido diferente hasta 35 meses de seguimiento la supervivencia. Entonces, lo que buscamos es que el paciente con riesgo bajo, márgenes negativos y un ganglio, no se adyuve, no reciba tratamiento. Hablar de márgenes negativos es un tema interesante. Si decimos base de la lengua, pues hasta 1 centímetro, ¿no? 5 milímetros es suficiente, pero hablar en amígdala, márgenes negativos no lo da la distancia, lo da los planos propios anatómicos. Entonces, hablar de 5 milímetros en amígdala es algo complicado. ¿Qué es lo que acepta la mayoría de expertos? 3 milímetros o márgenes negativos. ¿Qué es esto? Que al corte no haya células del escamoso. Y eso se puede manejar como margen negativo, depende del sitio anatómico. El riesgo intermedio, de 2 a 4 ganglios, permeación linfovascular, invasión perineural, márgenes cercanos con extensión extranodal menor a 1 milímetro. Pues con estos resultados habitualmente les dábamos quimioradioterapia, nada más que los estudios de Cooper y Bernier para adjuvancia con estos factores con extensión extranodal, pues no consideraban BPH positivo o BPH negativo. Entonces no se puede aplicar aquí. Lo que se está buscando es solo radiarlos. Esto lo está estudiando un estudio que se llama PATOS. Y riesgo alto, aquellos de márgenes positivos, extensión extranodal de más de 1 milímetro y más de 5 ganglios, pues esos pacientes, la verdad es que, pues hasta que no estén estos resultados de estudio ADEPT y PATOS, sigue siendo quimioradioterapia el estándar de adyuvancia para esos pacientes con factores de mal pronóstico. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Juan Soto por su excelente plática. Como siempre, híjole, pues muy ilustrativa, muchísima academia. Enhorabuena, doctor. Muchas gracias. A continuación, el doctor Mario Fernández. Ya me tomé la libertad de presentarlo al inicio de la plática, por lo que no ahondaré en eso, pero sí darle la bienvenida y reiterar mi agradecimiento con él porque él es español, muchos de ustedes lo conocen, ahorita está en Suecia porque acaba de terminar de dar un curso de cirugía transoral ultrasónica de mínima invasión y en Suecia son las 4 de la mañana con 5 minutos, pero aquí está conectado para darnos la plática. Entonces, pues muchas gracias, doctor Mario. Adelante, el micrófono, el Zoom es todo suyo. Buenos días, buenas noches ahí, no sé si se me escucha bien. Sí, se escucha, doc. Sí, fenomenal. Pues muchas gracias, Luis, amigo, por esta invitación. Estoy encantado de estar con vosotros y sea la hora que sea y de compartir un rato con vosotros, con mis amigos de México. Estoy deseando volver a veros después de toda esta pandemia. Por lo menos sí que puedo anunciaros que por aquí parece que ya se ha anunciado que en un par de semanas la pandemia parece que la dan por finalizada. Aquí la mascarilla ya no se usa ni siquiera en el transporte público ni en los edificios en el interior. Por lo tanto, parece que bueno, aquí se ha vuelto ya toda la normalidad y solo tienen casos
solo tienen casos sin vacunar en el hospital, en la UBI. O sea que, bueno, pues esperemos que todos en España, que no estamos en esta situación, y en todo el mundo podamos continuar con esta tendencia. Y sin más, voy a compartir mi pantalla para dar paso a mi presentación. Espero que se esté viendo mi pantalla. Antes de nada, decir que suscribo absolutamente todo lo que nos ha contado nuestro amigo Juan Soto. Yo creo que esa es claramente dada ha hecho una presentación fantástica sobre lo que es el estado de las cosas y lo que es la manera de razonar en este tipo de situaciones. Que evidentemente hay que estar muy atentos porque las cosas están cambiando y hay que estar, sobre todo los cirujanos, muy abiertos sobre lo que es lo mejor para el paciente y no lo mejor para nosotros. Y por alguna razón, pues la cirugía tiene menos papel demostrado en una patología y los pacientes se benefician de ello, pues yo creo que todos nos deberíamos alegrar que a nuestros pacientes le vayan bien. Y hay algunas particularidades que Juan ha señalado que yo creo que son muy importantes tenerlas en cuenta a la hora de orientar estos pacientes. Yo creo que la mejor manera de empezar es ver una intervención, es ver qué es lo que nosotros podemos ofrecer como cirujanos transorales, y luego podemos hacer una pequeña reflexión sobre cuál es el papel que puede tener este tipo de cirugía, este tipo de tratamiento en lo que sería el abordaje pues, exclusivo o multidisciplinar de esta patología. Para nosotros la base en cirugía transoral con ultrasonidos, al igual que en la cirugía robótica, es la tonsilectomía radical, que es lo que podemos ofrecer en estos casos para poder ofrecer un margen negativo. Es una paciente de 56 años con un carcinoma epidermoide de amígdala izquierda, HPV positivo. Si no recuerdo mal, el tumor no llegaba a los 2 centímetros, pero prácticamente los tenía y tenía una sola adenopatía en el cuello, por lo que hemos intentado hacer un abordaje quirúrgico con el fin de intentar evitar la radioterapia, ya que parecía que no había más enfermedad. Nosotros esta cirugía ya desde hace un tiempo empezamos levantando la mucosa con un tipo de energía que sea un poco más delicada que la energía ultrasónica. Es una energía que tiene un potencial importante desde el punto de vista de coagulación, que es la base de esta propuesta, como bien sabe mi amigo Luis, que es, bueno, pues yo creo que ambos compartimos los mismos conceptos, en lo que es mucho más importante seleccionar correctamente la energía más que la movilidad de la instrumentación dentro de la orofaringe, que no parece muy necesaria a unos 5 centímetros de la arcada dentaria. Nosotros lo que hacemos es, como vamos viendo ahí, vamos localizando el plano del músculo constrictor y vamos metiéndonos en su aspecto más lateral. De vez en cuando ahí se puede ver cómo se mueve la grasa que está en el espacio profundo del cuello, y eso es porque tenemos una mano en el lado, en el cuello, empujando y ayudando en lo que es la localización nuestra localización en 3 dimensiones, dado que el equipo endoscópico que empleamos es un equipo de 2 dimensiones. La cirugía, como hemos visto, comienza con el marcado, preferiblemente bajo luz NDI de la mucosa, y con ello logramos adaptar muy bien lo que es el margen quirúrgico en superficie, y a continuación introducimos la pinza de ultrasonidos
y vamos realizando la resección a demanda que se necesite, con la idea de que, tal y como podemos estar viendo, podemos preservar nuestra información táctil, que es una de las grandes también propiedades que tiene este planteamiento con respecto a un planteamiento robótico en el cual se pierde la información táctil. Estas lesiones tienen dos vertientes, una vertiente del tumor en lo que es en superficie, en lo cual bueno, pues podemos cuidar mejor, dado que es el abordaje de la lesión se realiza desde el punto en donde el tumor se genera, y en superficie podemos tener un buen control del tumor. Luego enseñaré algunos datos sobre el primer bloque de pacientes que hemos hecho. Sin embargo, el problema que tenemos es el margen en profundidad, que es un problema que compartimos con todas las técnicas transorales. No es exclusiva de esta técnica, sino que es el caballo de batalla, digamos, de cualquier técnica transoral, y es precisamente el margen profundo de la lesión, que es el que precisamente nos suele dar problemas cuando realizamos este tipo de resecciones. Bueno, como se puede observar, con el bisturí de ultrasonidos tenemos un campo siempre muy limpio, un campo en el cual la anatomía es perfectamente identificable y podemos, podemos hacer una cirugía tranquila y seguros de que el plano es el que nosotros sabemos que es, porque lo estamos viendo. Y en segundo lugar, y es que estamos también muy a gusto con la energía, porque cualquier estructura que pueda surgir en el campo, pues es perfectamente abordable mediante la pinza de ultrasonidos, sin tener que hacer ninguna maniobra, y de esa manera que podemos evitar al realizar maniobras como traqueotomías preventivas o tener que abrir el cuello para hacer clipaje de arterias, que no es en absoluto necesario cuando hablamos de este tipo de energías. Bueno, como hemos visto, hemos hecho la resección por detrás del plano de los músculos constrictores, en este caso sobre todo el músculo constrictor superior, y lo que sí es conveniente es que los cirujanos que realicen amidalectomías radicales, que dominen la realización de un colgajo, los colgajos de bucinador, que para mí yo creo que es el estándar para poder cubrir este área y evitar y cerrar las posibles comunicaciones entre el cuello y la faringe. Por lo tanto, el colgajo de bucinador para mí, desde luego, es algo que debería estar hasta incluso incorporado en la técnica. Como vemos aquí, lo hemos colocado dejando cruenta una área en el paladar, en este otro caso, y en caso de que por alguna razón tengamos que realizar una extensión inferior un poco mayor, pues lo solemos completar con el colgajo bien de anterior del músculo esternocleidomastoideo, del cual tenemos hasta ahora publicados dos casos, dentro de una serie que hemos incorporado con otras técnicas transorales. Y estos casos, bueno, pues lo que hacemos es esas pequeñas comunicaciones que seguro que todos conocéis, pequeñas comunicaciones entre faringe y espacios profundos del cuello, son perfectamente, se pueden resolver muy bien utilizando este colgajo, que es también un colgajo muy simple y que nos evita tener que realizar colgajos que nos pueden complicar más la cirugía. Bueno, yo creo que la época de realizar estos abordajes poco a poco se va
se va terminando y va quedando más reducida a casos como los que ha apuntado Juan, en los cuales, bueno, pues tenemos un problema en lo que es la solución oncológica de estos pacientes, que tienen una respuesta muy particular al tratamiento con respecto a los pacientes no HPV positivos, y la idea es intentar progresar en planteamientos, digamos, que proporcionen, que aparte de unos buenos resultados oncológicos, una mejor calidad de vida a los pacientes, que es precisamente el sentido de la cirugía transoral. La cirugía transoral no persigue básicamente una mejora en los resultados oncológicos. Probablemente no seamos capaces de mejorar los resultados oncológicos de una cirugía abierta, pero sin embargo lo que buscamos es una mejora de los resultados funcionales, y es precisamente los resultados funcionales y la calidad de vida de los pacientes lo que tenemos que medir, porque será lo que le dé sentido a nuestras técnicas con respecto a otros planteamientos que no generan esos problemas de margen profundo, como he contado antes. Hablando de lo que es la cirugía transoral no estamos reinventándola muchas veces. Cuando uno inventa algo, a veces es porque no ha revisado la historia y probablemente lo esté reinventando. O sea que la cirugía transoral ahora parece que es algo nuevo, pero la cirugía transoral es algo ya que tiene ya sus años, bastantes décadas. Lo que sí es cierto es que la tecnología nos está poco a poco permitiendo ampliar sus indicaciones y digamos que cada vez somos capaces de hacer más cosas a través de la boca, pero digamos que la parte alta de la orofaringe era una parte que siempre ha estado accesible desde hace muchísimas décadas a través del ojo desnudo, y con la luz adecuada a través de la boca se pueden hacer muchas cosas. El problema viene cuando tenemos que ir por debajo de ese plano, y en este tipo de cirugías a veces hay que hacer extensiones y estar cómodos con el margen, y entonces es cuando nosotros necesitamos hacer algo más que lo que es colocar una abrebocas, un Davis y tener una luz y un aspirador, una tijera en la mano. Necesitamos más cosas para apoyarnos y poder ir más abajo. La historia de la cirugía transoral, pues quizá digamos que se haya la cirugía transoral microscópica, es una cirugía más antigua, pero en cambio en los años 60 ha tenido un desarrollo tecnológico gracias a determinados nombres como Klein Sasser, y luego la incorporación del láser con Jaco y la estandarización de lo que sería su aplicación gracias a lo que es el desarrollo de Wolfgang Steiner, pues yo creo que ha tenido un impacto brutal en nuestra práctica diaria. Pero sí que es verdad que desde la introducción del endoscopio a través de la boca por los doctores Greg Weinstein y O'Malley, pues hemos tenido una era endoscópica a partir del año 2005 que nos ha podido llevar o que nos puede transportar un poco más lejos. Desde el año 2015 venimos realizando estas técnicas sin una base robótica, una base endoscópica transoral, pero sin necesidad de robotizar, lo cual ha simplificado mucho la técnica para aquellos que piensen que el endoscopio es una herramienta adecuada para progresar en la cirugía transoral. Con respecto a la cirugía transoral, a mí me parece que ser excesivamente fundamentalista, o por lo menos dicho de esta manera, ser muy fundamentalista no tiene mucho sentido. La idea es que cualquier técnica es adecuada mientras alcance los objetivos que debería alcanzar. Y existen fantásticas experiencias en la literatura, como la experiencia de la gente de la Clínica Mayo de Arizona, que tienen una vasta experiencia empleando para tumores incluso localmente avanzados, en estadio avanzado e incluso localmente avanzados, el láser, ¿no? El láser, que parece que es una
energía poco diseñada para esta región anatómica. En cambio, bueno, pues ellos son capaces de aplicarlas sin complicaciones, con lo cual, pues yo creo que evidentemente es algo para aplaudir y para seguir, y es una experiencia que evidentemente la tenemos que tener en cuenta. Nosotros, digamos que tenemos una filosofía diferente, ¿no? Y creemos que hay un camino que discurre paralelo, que es el camino de la cirugía con ultrasonidos, que pensamos que nos puede llevar más lejos, y esa es la razón por la que estamos en él. Este es un trabajo que ha publicado Hoggy y el doctor Gini, en donde habla, pues, de esta experiencia en un número bastante, 100 y pico casos tienen publicados. Y la cuestión es que, bueno, hay una gráfica en este trabajo que yo creo que puede ilustrar muy bien o dar pie a lo que querría hablar ahora, y algo ya habló Juan en su presentación, que es el hecho de que los pacientes que tienen un margen negativo tienen mucho mejor supervivencia que los pacientes con un margen positivo. Y eso es precisamente lo que hay que buscar, es decir, lo que le da cierto sentido a que planteemos estas resecciones es que los pacientes tengan un margen negativo. La cuestión es si podemos alcanzar ese margen negativo o no podemos alcanzarlo. Normalmente, con ciertas salvedades, el margen quirúrgico muchas veces depende del cirujano, y eso es a lo que estamos acostumbrados. Es decir, si nosotros colocamos el bisturí muy cerca del tumor, nuestro porcentaje de márgenes negativos va a aumentar. Sin embargo, a medida que nos alejamos del tumor, sobre todo si nos alejamos mucho, nuestros márgenes negativos lo que van a hacer es aumentar. Entonces, esto es una cuestión de conceptos, es una cuestión muy dependiente de los cirujanos, es decir, si dónde quieres colocar tú el bisturí. Los cirujanos que tienen un concepto en el cual el margen de seguridad es muy importante y tiene que ser amplio para poder estar seguros de que el tumor lo quitamos de forma completa, pues colocarán el bisturí más lejos. Por lo tanto, este será un primer concepto a respetar. Es decir, nuestro margen quirúrgico, el tejido que nosotros sacamos alrededor del tumor, es importante para poder tener seguridad de que un porcentaje amplio de nuestros pacientes, todas las células tumorales estarán contenidas en la pieza. La idea es que la herramienta que nosotros empleemos para cortar el tumor puede ser cualquiera. Puede ser un láser, puede ser un bisturí de ultrasonidos, puede ser un bisturí monopolar. La idea es que donde lo coloquemos es lo que nos va a dar nuestro control local. El tema es que yo creo que no es todas las técnicas transorales son similares desde este punto de vista, y no deberíamos culpar a las técnicas de los malos resultados de control local, sino que es a nuestros conceptos de dónde colocamos el bisturí o dónde deberíamos colocarlo, porque lo que es esta distancia es lo que nos va a dar este control local. Si alguno en nuestra base de datos descubre un mal control local, lo que no está descubriendo es que la técnica no vale, sino que tiene que revisar sus conceptos sobre dónde colocar el bisturí. Sin embargo, no, como muy bien apuntó Juan, y yo creo que es algo que nos preocupa a todos los cirujanos que nos dedicamos a la cirugía transoral, sobre todo oncológica, y es que no solo el margen es algo que nosotros deberíamos preocuparnos desde el punto de vista técnico, y la pregunta es si anatómicamente es factible, y muchas veces anatómicamente no es factible porque la anatomía no nos da para poder tener esos márgenes que nosotros nos hemos planteado como globalmente válidos, ¿no? Y yo creo que es un estándar que tiene cierta tendencia a cambiar. Desde luego, por ahora no ha tenido un gran impacto el trabajo que ha publicado sobre margen quirúrgico
Gini sobre el carcinoma de orofaringe, pero da la sensación, desde luego, a juzgar por sus cifras de control local, de que el margen quirúrgico, que como dijo Juan, no es algo que tenga que tener unos milímetros, sino que tiene que existir. Sobre todo cuando trabajamos bajo magnificación, o bien con el microscopio o bien con el endoscopio. Pero si el margen quirúrgico existe, es decir, entre el margen quirúrgico y las células tumorales hay un segmento de tejido normal, la cirugía debería ser válida desde el punto de vista oncológico, y es muy probable que en el futuro nos enfrentemos a este concepto y no un concepto tan monolítico como el de los 5 milímetros, que eso no es posible en muchas de las zonas anatómicas, de las áreas anatómicas de la cabeza y cuello, en concreto de la orofaringe. Y luego ahí existe un concepto que yo creo que también tenemos que traerlo a la mesa, que es en la parte funcional. Es decir, nosotros como cirujanos transorales tenemos que buscar la función y la calidad de vida, y como digo, esto es lo que le da sentido con respecto a cirugías abiertas. Es decir, que cuando nosotros hagamos nuestros trabajos para intentar demostrar la validez de las técnicas, por supuesto tenemos que demostrar la validez oncológica, lo cual nos sitúa en la casilla de salida. Pero si demostramos que las técnicas oncológicamente transorales son válidas, lo único que vamos a demostrar es que somos capaces de hacer lo mismo de otra manera. Lo que le daría sentido a una técnica transoral es que aporte mayor función y mayor calidad de vida a nuestros pacientes. Entonces sí que estaremos avanzando en el concepto. Por lo tanto, hay un concepto que yo creo que hay que manejar, es el de la irresecabilidad funcional. Es decir, a través de cirugía transoral nosotros somos capaces de resecar cualquier cosa, pero la pregunta no es si puedes hacerlo, es si debes hacerlo, desde el punto de vista funcional, considerando lo que es la función. Por lo tanto, si uno no cree que puede aportar calidad de vida, o si cree que su tratamiento lo único que está haciendo es añadiendo morbilidad, porque la radioterapia adyuvante lo único que va a hacer es complicar las cosas, y vamos a tener que terminar haciendo gestos como una laringectomía total para controlar una neumonía por aspiración o una aspiración continua, bueno, pues entonces podremos decir que hemos tenido mucho éxito como cirujanos oncológicos, pero como cirujanos mínimamente invasivos, digamos, o cirujanos transorales, probablemente lo deberíamos contar como un fracaso si no somos capaces de aportar nada que no sea mucho mejor que la cirugía abierta. Este es precisamente un caso que os quiero traer para ilustrar este concepto. Un paciente de 44 años, fumador y bebedor social, con un tumor enorme de 7 centímetros en pared posterior de orofaringe. Al final fue etiquetado como un T3N0M0. Se ha realizado una disección bilateral de cuello, un vaciamiento bilateral y una resección del primario con el bisturí de ultrasonidos. Al final resultó ser un paciente con un tumor de 5,5 centímetros, márgenes libres, pero sin embargo estaba presente la invasión perineural. El paciente tenía un ganglio positivo, por lo tanto en el comité se decidió que tenía mucho riesgo evitar la radioterapia. El paciente se había recuperado funcionalmente muy bien de la resección. Habíamos sido capaces de cerrar el traqueostoma y retirar la sonda nasogástrica. Sin embargo, pues el paciente recibió radioterapia adyuvante, y lo que parecía que era un éxito quirúrgico, esa es la imagen a los 15 días, la imagen de la cicatrización. Lo que parecía que era un éxito quirúrgico, bueno, pues poco a poco fue fallando. Después de la radioterapia hubo que reabrir la
la traqueotomía, hubo que hacer una laringectomía total después de 1 año y medio por problemas de aspiración. Este es el paciente el día que le retiramos la sonda nasogástrica y le cerramos el traqueostoma. Y finalmente, bueno, pues hubo que hacer esa laringectomía total. El paciente a día de hoy está vivo y está bien, pero sin la laringe, con lo cual, bueno, pues la pregunta es si hemos tenido éxito, podemos considerar que hemos tenido éxito o no con este caso. En mi opinión, desde luego, es que esta técnica ha sido correcta, pero la pregunta es, ¿ha sido la cirugía transoral bien indicada o hubiese sido suficiente con quimiorradioterapia? La pregunta en estos casos es si la cirugía nos está aportando nos está ayudando en aumentar la supervivencia, como así ha sido, o lo único que ha hecho es añadir morbilidad al tratamiento. Esto parece que la primera aseveración puede ser cierta para los casos que no son HPV positivos, pero en cambio para los casos que son HPV positivos, que tienen un perfil muy peculiar, parece que las cirugías que son excesivamente amplias y funcionalmente pueden ser muy comprometedoras después del tratamiento adyuvante, si lo necesita, parece que lo único que estamos haciendo es añadirle movilidad al tratamiento y poco más. Por lo tanto, este caso yo creo que como cirujanos transorales no lo deberíamos considerar como un éxito. El carcinoma de orofaringe HPV positivo es un cáncer que está aumentando en incidencia. La incidencia aquí en España, bueno, todavía no he vuelto, pero bueno, la incidencia en España es elevada y supongo que habrá subido cuando vuelva. Porque está subiendo continuamente, las cifras ya han pasado del 2% al 5%, que eran unas cifras clásicas en nuestras series de lo que son el porcentaje de HPV positivos en nuestras bases de datos. Ya actualmente es aproximadamente 1/3 de los casos de cáncer de orofaringe y subiendo son HPV positivos. Es un tumor que es un tumor agresivo, es más agresivo de lo habitual, de lo que son los tumores no HPV positivos, habitualmente poco diferenciados y muy linfógenos. De hecho, no es raro que debuten con ganglios en el cuello y suelen tener eso, pues una mayor extensión en el momento del diagnóstico, y tienen la particularidad también de tener una baja incidencia de segundos tumores primarios. Por lo tanto, ese seguimiento tan estrecho que hacemos a los pacientes durante más de 5 años, a los pacientes fumadores, pues no parece que esté tan justificado con este tipo de pacientes. Lo que sí tiene es un perfil muy peculiar con respecto al tratamiento, y es que responden mejor a cualquier estrategia de tratamiento, incluida la cirugía, pero tienen esta particularidad de ser muy, muy radiosensibles, con lo cual parece que el futuro tratamiento de estos tumores va por ahí. De lo que sí está claro que esta sensibilidad habla de que el tratamiento tiene que ser desescalado o por lo menos en combinación de tratamientos desescalados, sobre todo de radioterapia, y la cirugía transoral es la manera que nosotros tenemos de desescalar el tratamiento quirúrgico. La cirugía transoral no es más que un tratamiento desescalado con respecto a la cirugía abierta. Es decir, lo que estamos intentando es tratar la lesión sin añadir la morbilidad del abordaje abierto. La cirugía transoral yo creo que en estos casos está justificada si pensamos que no va a añadir morbilidad, sobre todo si la radioterapia es evitable y si podemos adelantar que funcionalmente tenemos un resultado aceptable tanto después de la cirugía como lo que será previsible y me remito al caso anterior, después de la radioterapia, que es muchas veces cuando las complicaciones vienen, después de la radioterapia, que no podemos evitar.
Parece, bueno, ya ha hablado Juan, yo no que tampoco quiero extenderme mucho más en lo que ya está abordado, pero bueno, parece que bueno, todavía no tenemos nada consolidado en el mercado para poder, digamos, en la literatura, perdón, para poder desescalar, desintensificar el tratamiento, lo que es la desintensificación desde el punto de vista oncológico, que es el empleo de fármacos menos tóxicos como el cetuximab con respecto al cisplatino, parece que no están funcionando para demostrarnos datos que nos puedan estandarizar su uso, y desde el punto de vista funcional, la cirugía transoral, bueno, pues tenemos un par de ensayos clínicos que son el Lorator y Lorator 2, que habían sido fundamentalmente diseñados para poder demostrar que la cirugía transoral puede ser superior desde el punto de vista funcional con respecto a la radioterapia, y parece que los resultados nos están apuntando en sentido contrario. Del margen quirúrgico ya se ha hablado y hemos hablado algo, y es que el margen en superficie no parece ser el problema. De hecho, yo creo que la magnificación que nosotros realizamos con el endoscopio y sobre todo con el empleo de otras técnicas que nos ayudan, como el NBI, nos han resuelto bastante bien este problema. El problema es el margen en profundidad. El margen en profundidad, estamos abordando el tumor desde el lado ciego, digamos, y nuestro único amigo es el feedback táctil, que con algunas técnicas se pierde, sin embargo, que con otras técnicas pues podemos preservar, y es nuestra única orientación, más allá de lo que es la visión endoscópica, de poder entrar en el tumor, lo cual nunca es deseable. Nuestra feedback táctil es la única herramienta o nuestra única brújula dentro de lo que sería la extensión de nuestra resección en profundidad. En este sentido, quiero, bueno, pues compartir con vosotros lo que es estos datos de este primer bloque de pacientes hasta el año 2016, en los cuales, bueno, pues tenemos, como veis aquí abajo, un 85% de la serie con T1 y T2 y T3 y T4, y en el cual podéis ver el margen en superficie. Hemos podido encontrar este margen de más de 5 milímetros, con un margen incierto, que se debe al deterioro de lo que es la pieza quirúrgica, y que la cirugía no era demostrable, pero como vemos, el margen en superficie no parece ser el problema. Sin embargo, el margen en profundidad sí que lo es, con un 70% de márgenes negativos y con unos márgenes cercanos excesivamente altos. Hay que decir que además en esta serie el porcentaje de tumores no localmente avanzados es alto, y por lo tanto, bueno, pues lo que sí es cierto es que esta cifra tiene que ser reducida, tiene que ser rebajada, porque es precisamente la que nos llevará a intentar evitar la radioterapia, que es lo que le daría sentido al empleo de la cirugía transoral. La pregunta yo creo que ya la ha planteado Juan, es decir, el tema es si este 70% si lo podemos aumentar. Es decir, ¿cuál es la razón para tener solo un 70% de márgenes negativos? Es decir, tenemos un 30% de márgenes o un 20 y algo por ciento de márgenes que no sabemos si somos capaces si es posible tenerlos negativos, al menos con los criterios actuales, ¿no? Voy a pasar un poco en orden a intentar acortar esto, pero bueno, en nuestra serie lo que sí tenemos son unas cifras de control local en este bloque muy similares a la que tienen otros autores con técnicas como la láser o la cirugía
robótica, unas cifras de control local y de supervivencia, pero como ya os digo, estas cifras son, bueno, concretamente nosotros tenemos un porcentaje menor de T3 y T4 y también, lo cual también repercute sobre el hecho de que seamos capaces de evitar la radioterapia en un porcentaje mayor de los casos. Pero lo que sí es cierto es que estas cifras lo único que nos demuestran es que hacemos lo mismo de otra manera. Nosotros tenemos que centrarnos en otro tipo de datos y es cierto que es más difícil recoger estos datos en los pacientes y bueno, a veces no es posible recoger adecuadamente lo que son los datos sobre la calidad de vida, porque nosotros conocemos al paciente el día del diagnóstico, en el diagnóstico con una serie de síntomas y sin ningún test previo. Pero bueno, que como veis, pues tenemos unos datos de dieta normal al cabo de un año, absolutamente normal, de un 82%, y una sonda gástrica de un 3,7% al cabo de un año en esta serie. Por lo tanto, creo que son cifras para explorar con aumentando el número de pacientes. La discusión que yo creo que podríamos establecer es que el manejo del carcinoma epidermoide con cirugía transoral yo creo que tiene unas reglas generales que deberíamos conocer. Primero, la cirugía transoral mejora el margen quirúrgico superficial, pero cuando abordamos un tumor tenemos que saber que el margen profundo va a ser nuestro problema. Y sí que es verdad que creemos los que nos dedicamos a la cirugía transoral con ultrasonidos que el feedback táctil puede aportar mucho precisamente en este punto. El margen quirúrgico depende, desde luego, donde se coloque el bisturí, pero hay más criterios, como son el área anatómica concreta, incluso dentro de la orofaringe, que nos puede determinar que ese margen sea alcanzable o no alcanzable en determinados casos de extensión. Es preciso cuidar la calidad de la pieza quirúrgica para que los márgenes no solo existan, sino que además sean reportables, y en un mundo, desde luego, ideal, no deberíamos abandonar el quirófano sin la certeza de un margen negativo. Eso ya es una cuestión que va con las instituciones y los hospitales. No sabemos si esto es posible. Yo no sé si yo puedo hacerlo, yo creo que no. Desde luego en mi institución hacer 30 biopsias intraoperatorias como hacen en la Clínica Mayo para mí es imposible. Podemos sacar alguna, por lo tanto, bueno, pues tendremos que esperar al informe definitivo de la pieza para saber si el paciente sale del quirófano sin tumor o todavía tiene algo. Podemos presuponer que tiene algo de tumor residual. Si la resección es piecemeal, yo creo que el etiquetado y la orientación adecuada, que es otro de los grandes problemas para poder clasificar como los márgenes negativos, es algo a tener en cuenta. Muchas veces los márgenes tenemos que considerarlos como inciertos porque la orientación de la pieza no es adecuada, y para lo cual el contacto con el patólogo durante la cirugía es importante. Como conclusión final a esta presentación es que la radiosensibilidad y las vacunas, de las cuales no hemos hablado, pero sobre todo la radiosensibilidad de esta patología no prevé un futuro quirúrgico para el carcinoma epidermoide de orofaringe HPV positivo, pero desde luego lo que no es recomendable por ahora es cambiar las estrategias institucionales con respecto al carcinoma de orofaringe hasta que tengamos unas mayores certezas sobre lo que realmente es útil y está demostrado y lo que no. Y el papel de la cirugía transoral, yo creo que a día de hoy para el carcinoma de orofaringe HPV positivo, y dadas estas características, parece limitado a que nosotros podamos prever un bajo impacto funcional con nuestras resecciones y desde luego lo que sería ideal es que podamos evitar la radioterapia para que podamos presumir de unos buenos resultados de calidad de vida en nuestros pacientes en el futuro.
Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias, doctor Mario, por su excelente plática. Como siempre, muy ilustrativa. A mí personalmente siempre me deja claro muchísimas cosas nuevas de lo que hacemos y de lo que podemos hacer a futuro. De manera virtual creo que no hay ninguna pregunta. No sé si alguno de los que estén aquí presentes tengan alguna pregunta para el doctor Mario o para el doctor Juan Soto. ¿Sí, doctor? ¿No? No, creo que no, doctor Mario. Quedó todo muy claro. Es que ya Muy bien. Sí, como siempre, doctor, agradecerle. Creo yo que, y lo hemos hablado varias veces, la cirugía transoral pues ha venido a revolucionar muchos de los tratamientos que implementábamos en nuestros pacientes. Nos toca a nosotros como cirujanos oncólogos de cuello lidiar con una enfermedad que nos obliga a ser quirúrgicamente agresivos, pero también nos limita en cuanto a la función y a la morbilidad de los pacientes, ¿no? Porque pues tratamos un área en la cual unos milímetros más de margen implican un mundo de complicaciones a futuro en el paciente, ¿no? Entonces, el tener estas nuevas herramientas de cirugía de mínima invasión, pues bueno, claro que abren panoramas para poder tratar de mejor forma a nuestros pacientes, ¿no? Que a final de cuentas, como usted lo dijo al inicio de la plática, creo que es lo más importante, ¿no? Lo que el paciente requiere, lo que se le tiene que hacer y el estado funcional de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, no me queda más que agradecerle, doctor Mario, como siempre. Me estaré poniendo en contacto con usted el año que viene, ya platicamos de lo que se viene y pues Eso bueno. espero. Sí, Eso por espero. acá lo veremos, va a ver que sí. Gracias. Muy bien, gracias a todos, gracias Luis, gracias Juan, enhorabuena por tu presentación, me ha encantado y espero que nos podamos ver todos pronto de nuevo después de este desastre. Gracias, doctor Mario. Gracias a todos y Descanse, buenas no noches. sé si se va a ir a dormir o ya se despertó, pero pues descanse, doctor, gracias. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Adiós.